Último bloque de este sábado con Pilu Giraudo, Orlando D'Adamo y Víctor Piñeiro. Yo les decía, si no hay que hacer también algo para que el campo, lo que llamamos campo, se integre más a la sociedad. Da la sensación que muchas veces está separado, ¿no? De a uno, ¿eh? A mí me parece que primero tenemos que integrarnos mucho puertas adentro. Eso que alguno de ustedes mencionó de la importancia de un mensaje común y de que por ahí la especialidad de cada una de las organizaciones o las entidades o los distintos grupos tengamos un mensaje específico y que le demos un matiz diferente, pero deberíamos acordar puntos estratégicos que nos ayuden a nivel de política pública para acompañarnos en todo lo que tenemos la convicción de desarrollar y por el otro lado en este enamoramiento y en este acercamiento que necesitamos con la sociedad. Y después, sin lugar a dudas, o sea, abrirnos, mostrarnos, estar más cercanos. Y yo te escuchaba, Orlando, y la verdad que nosotros somos horribles cuando empezamos a hablar y a hablar de nuestros temas. Es como que vos tenés el chip, no, tengo que hablar de esta manera, qué sé yo, pero cuando empezás a hablar es como que estás tan contaminado que no podés zafar de hablar muy aburrido y muy poco interesante para el resto de la gente. Yo creo que eso es perfectamente solucionable. O sea, realmente hoy en día, si una cosa trabaja uno con los políticos y en las campañas, en las propuestas y en la comunicación de gestión, o lo que experimenté en Bogotá hace 7 días atrás, es que justamente lo que estamos tratando de encontrar son formas de que la comunicación llegue de manera precisa, pero más simple y más cercana a la gente. Y yo insisto, esta es una historia fácil de contar. Tiene dificultades adicionales de Argentina propias de los problemas políticos, de la historia, de cómo se construyeron ciertas rivalidades. Pero la producción en general, lo que el campo hace, no es difícil de contar, es entendible y puede ser perfectamente cercano a la gente porque tiene que ver hasta con lo que come. O sea que la verdad yo no lo veo como algo difícil, pero sí coincido plenamente con lo que dijiste. Si cada sector va a contar su parte de la historia, bueno, todo esto termina mal. Pero además no solo va a contar su parte de la historia, sino que no va a escuchar la historia del otro. Yo recuerdo, y voy a cometer una infidencia, pero a esta altura me la va a perdonar, un dirigente, no vamos a decir su nombre, que pasó por algún lugar que vos supiste ocupar. Un día me dijo, mira Carlos, y tengo acá algunos testigos, pues estaban los chicos también atrás de cámara, si yo no sé lo que le pasa al flaco ese y me señaló un cámara, ¿por qué vos querés que ese flaco sepa lo que me pasa a mí? Y yo dije, tiene razón. ¿Cuánto sabemos nosotros, los productores, todos los que participamos en este sector, qué le pasa al resto de la sociedad y cuánto nos involucramos en ese problema? Y eso me parece que también tiene que ver, ¿no? Es como que esperamos todo del otro y a veces nos cuesta dar. Lo que muchas veces damos por obligación, lo que nos sacan, como fue el caso de las retenciones que yo te comentaba antes. Mirá, ahí tenés un ejemplo claro del daño que sufrió el sector por no saber defenderse en su momento. Yo te quiero decir algo, mientras nos vamos poniendo de acuerdo entre nosotros para construir mensajes coherentes, un buen ejercicio es romper un poco la endogamia, es decir, empezar a juntarnos en lugares y con sectores y con personas que no tengan que ver con nosotros. Y acá me voy a permitir, digamos, para mí fue muy plausible la acción que hicieron en Lollapalooza, Aprecid y Acrea, con Acrea y Aprecid, yendo al espacio verde de un festival de rock en donde el campo jamás se atrevió ni a pasar por la puerta. O sea, que muchos decían que van a hacer ahí. Ese tipo de acciones me parece que es lo que tenemos que hacer. O sea, tenemos que romper un poco el molde, cruzarnos la vereda, meternos en esos ámbitos y nos vamos a llevar un montón de sorpresas, como creo que se llevaron en esa acción donde se encontraron que la gente pasó, se divirtió, la pasó. Ahora, si eso no tiene continuidad, tampoco sirve, tampoco alcanza, no, por supuesto, ¿no? Que es un poco lo que decías vos, Orlando. ¿no? Es un camino que me parece que mientras nos ponemos de acuerdo para tener algo bien armado y para mostrar hacia afuera, mientras tanto ejercitémonos en esto, que creo que nos falta un montón, para no aburrirnos, ¿no? Porque nos contamos siempre lo mismo, o no aburrir al resto de la gente. Otro ejemplo que nosotros tenemos en Aprecid es Aula Aprecid, ¿no? Este proyecto que empezaron algunos socios de Aprecid, porque bueno, veíamos los libros con los que estudiaban nuestros hijos en el colegio y éramos los malos del universo. Sí, o sea, destruíamos todo en vez de ser los productores de alimentos. Y que esto no implica que hacemos todo bien, por supuesto. Siempre estamos mejorando, exactamente. No malos, porque malos hay en todos exactamente. Lados. Pero bueno, esto que empezó yendo a contar a los colegios, a las escuelas de los distintos niveles,
qué hacíamos en el campo, no a dar clase de lo que hacíamos en el campo, sino a contarlo como una historia, como vos decís, ¿no? Y escuchar y poder escuchar en vivo y en directo las preguntas y los miedos y todas las dudas que tenían, que después terminamos yendo también a los consejos deliberantes, a las cámaras de legisladores de las distintas provincias, y hoy nos estamos asociando con otras y grandes instituciones para seguir creciendo en ese sentido. Pero es ni más ni menos que contar lo que hacemos en el día a día en el campo, y curiosamente creo que nosotros nos enriquecemos muchísimo más escuchando con qué ojos nos ven, con qué oídos nos escuchan, y bueno, eso también nos permite seguir evolucionando. Tenemos que hacer una pausa hasta mañana, pero les voy a dejar planteado un tema para empezar mañana nomás. Si esto que acabamos de hablar en este bloque no tiene que ver también con la personalidad de cada uno, es decir, a ver cómo lo digo para que no se me ofenda a nadie, pero ustedes tres son técnicos, vamos a decirlo así, son técnicos. Con lo cual es relativamente fácil entender estos temas. Se complica cuando metemos adentro gente que tiene personalidad de político, para que ser fino en la descripción, ¿no? Y ahí me parece donde empiezan a hacer los ruidos. Porque yo sé que Aprecita, CREA, ustedes que son profesores universitarios, que son expertos en el tema, se van a poner de acuerdo. Ahora díganme cómo hago esto para trasladarlo a la dirigencia política del sector. Pero tienen tiempo hasta mañana para pensarlo. Nosotros hacemos una pausa de un ratito. Mañana a las 9 de la noche volvemos, como todos los domingos, con Agarro las Noticias, y seguramente ellos nos van a contestar esta y otras inquietudes que van quedando pendientes. Mientras tanto, vemos cómo terminó la semana con el mercado de granos. Hasta mañana. El día puede empezar con un despertador, o puede empezar en cualquier momento. No podés hacer lo que estaba planeado, solo lo que el día te depare. Como rescatar un montón de caballos atrapados por una terrible tormenta que amenaza su seguridad. O como contener un peligroso río que desborda a toda velocidad. Hoy, en lugar de tomarte un descanso, tenés que duplicar tu esfuerzo. El día terminó, pero solo por ahora. Cierre semanal para las cotizaciones del trigo en dólares por tonelada en el mercado de Kansas, en el mercado de Chicago, en el mercado a término de Buenos Aires. Valores del disponible en el mercado interno en pesos por tonelada. Y precios forward en dólares por tonelada. Cierre semanal para las cotizaciones del maíz en dólares por tonelada en el mercado de Chicago, en el mercado a término de Buenos Aires. Valores del disponible en el mercado interno en pesos por tonelada. Y precios forward en dólares por tonelada. Cierre semanal para las cotizaciones de la soja en dólares por tonelada en el mercado de Chicago. En el mercado a término de Buenos Aires. Valores del disponible en el mercado interno en pesos por tonelada. Y precios forward en dólares por tonelada.